Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista. Esta mañana vamos a hablar del trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero pongamos algunos puntos en contexto para comenzar. La Embajada de El Salvador en Washington, D.C. ha firmado con el bufete de abogados Denton Law un contrato para recibir asesoría sobre cómo llevar sus relaciones con Estados Unidos. El contrato, según una publicación de Diario Libre, le costará al gobierno un total de $125,000 y la firma de abogados tendrá 5 meses para presentarle un plan de acción al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre cómo atraer más inversión estadounidense y defender los intereses de los salvadoreños en Estados Unidos. Actualmente, muchos salvadoreños están expectantes de la decisión que se tome en Estados Unidos en cuanto al estatus de protección temporal que vence en 2018. El ministro de Relaciones Exteriores, citado por diversos medios de comunicación, ha dicho que los gobiernos anteriores siempre tuvieron contratada una empresa de lobby, aunque él, al llegar al gobierno en 2009, consideró que no era necesario, dado las buenas relaciones con Estados Unidos. Desde 2009 nunca habíamos contratado una empresa de lobby. Nos va a ayudar con los temas jurídicos y reforzar la estrategia del TPS, dijo el encargado de manejar la política exterior salvadoreña. Más allá de ese tema migratorio, el partido FMLN ha expresado posiciones sobre la relación con Estados Unidos, expresiones que van desde que no hay que arrodillarse para pedir ampliación del TPS hasta el apoyo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y la crítica a los cambios en la política norteamericana hacia Cuba. Con el contrato de la firma de abogados, El Salvador espera mejorar su relación con el país, ligado por las altas tasas de inmigración, como por las relaciones comerciales. El bufete deberá presentar un plan de acción jurídico, tendrá que realizar lineamientos para incrementar la cooperación, el fortalecimiento de las relaciones comerciales, mayor atracción de inversiones estadounidenses, fortalecimiento de las políticas y mejora de los niveles de interlocución. Las relaciones bilaterales con el Gabinete del Norte, que alberga a más de 2 millones de compatriotas, datan de más de 150 años. A este tema sumamos que el ministro recién presentó en la Asamblea Legislativa su informe de labores y también hace poco participó en una cumbre para fomentar la inversión en El Salvador. Es viernes y esta es la entrevista de Hechos AM. Bueno, y tenemos con nosotros al señor ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, a quien le damos la más cordial bienvenida a Canal 12. Señor ministro, como siempre, un gusto recibirlo. Muy buenos días, para mí es el gusto de compartir contigo y con los amigos y amigas que nos sintonizan. ¿Cómo evalúa la presentación de su informe ante la Asamblea Legislativa, señor ministro? Vimos que ayer trascendía que decía de que algunos miembros del gabinete estaban presentando sus informes ante una Asamblea Legislativa casi vacía, pero ¿cuál fue su experiencia? ¿Cómo le fue en este digamos, trámite que tienen que cumplir como parte del gabinete de gobierno? Bueno, yo considero que tuve suerte. En el momento que yo llegué ya estaban la mayoría de diputados. Agradecí mucho la atención que nos prestaron al informe, donde destaqué los principales aspectos de nuestra gestión en este año, que va desde junio del año pasado hasta mayo de 2017. Y como lo manifesté ahí, pues nosotros hemos seguido ampliando nuestras relaciones diplomáticas. Tenemos ya relaciones con 138 países en el mundo. Tenemos un reconocimiento internacional muy fuerte. Presidimos el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Conferencia Regional de Migraciones, somos del Comité Ejecutivo de la UNESCO, presidimos la CELAC también, y todo esto lo que refleja es una confianza en El Salvador, porque normalmente un país tan pequeño como El Salvador no preside tantos espacios y realmente se debe a la confianza que nos depositan los demás países. Esa misma confianza se traduce en resultados excepcionales en materia de cooperación. Llevamos ya 1.400 millones de dólares en cooperación acumulada durante los 3 años. En este año, uno de los principales aportes de la cooperación es la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Estados Unidos está destinando más de 100 millones de dólares en el año fiscal 2016 para ellos, que realmente ha comenzado a ejecutarse hasta 2017 aquí en el país. También les mencionaba a los señores diputados que hemos extendido más de 200,000 pasaportes en el exterior. Eso es una cifra récord. Estamos extendiendo casi igual cantidad que la que se extiende aquí en el país, principalmente en Estados Unidos, por supuesto. Hemos también incrementado la atracción de inversiones, el comercio hacia el país. Hemos abierto nuevas
consejerías económicas, comerciales y de turismo. Estamos muy contentos, por ejemplo, con la inversión francesa aquí en El Salvador, que tiene la central de generación fotovoltaica más grande de todo Centroamérica. Y por otra parte, les comentaba a los señores diputados y a las señoras diputadas que hemos, en el marco del 25º aniversario de los acuerdos de paz, hemos trabajado un proceso para una segunda generación de acuerdos, hemos logrado que Naciones Unidas nos nombrara un enviado especial y estamos construyendo en una fase sectorial en este momento lo que podrían ser acuerdos hacia una nueva generación de acuerdos, valga la redundancia. ¿Cómo se encuentra esta digamos, segunda generación de acuerdos de paz? Porque cuando se celebraron los 25 años de la firma, se habló mucho de esto, pero hoy parece que ha pasado, digamos, a un segundo plano, por lo menos el tema, aunque sabemos que se han continuado las gestiones. De hecho, se estaba preparando una segunda avenida de Benito Andión, que es el enviado especial de Naciones Unidas en este caso, pero me gustaría saber que nos diera su evaluación de cómo se encuentra este proceso. Bueno, él vino en una segunda ocasión, presentó su reporte al secretario general, y se ha decidido a partir de ese reporte entrar a una fase sectorial, es decir, que no solo involucre a los principales tomadores de decisiones en el ámbito político, sino también a los sectores sociales. Entonces, en los próximos meses el enviado especial no estará participando porque el equipo técnico de Naciones Unidas, incluido un coordinador técnico que es, como dicen ellos, metodólogo, es quien va a estar coordinando todos esos talleres sectoriales. Al finalizar esos talleres sectoriales se espera tener ya más delineada la agenda y que esa agenda sea retomada en la discusión de los sectores políticos. Entonces, en ese momento estamos en una fase bastante sectorial, bastante especializada, que es construyendo con cada sector en específico los puntos de agenda que después deberán ser rubricados por los sectores políticos, ya retomando nuevamente el diálogo político como se había iniciado. Pero fue decisión de los diferentes actores que se pasara a esas consultas sectoriales para darle robustez a los temas que al final se van a rubricar. Ministro, hay un tema que es prioritario en la agenda de Relaciones Exteriores y es la expectativa que existe en cuanto al tema TPS. Se ha dicho tanto a raíz de las declaraciones que dieron voceros del gobierno de los Estados Unidos que decían que esta era una medida temporal y que era momento de evaluarla y que posiblemente esto implicaría ya no prorrogar el TPS más allá de 2018. Pero, ¿cuál es la evaluación que tiene usted en este momento? Porque hay mucha gente que está, digamos, preguntándose qué pueda pasar tanto aquí en El Salvador como allá en los Estados Unidos. Sí, lo primero que hay que decir es que Estados Unidos tiene TPS para 10 países y que la discusión que están haciendo es una discusión general, no es una discusión particular sobre El Salvador, aunque cada TPS lo otorgaron debido a razones diferentes. En nuestro caso fue debido al impacto de los terremotos de 2001. Nosotros venimos trabajando una estrategia integral desde noviembre del año pasado, la he comentado en otras entrevistas contigo, pero ahora mismo estamos en una fase donde hemos agregado un actor para fortalecer nuestra estrategia. ¿Y por qué hemos agregado ese actor? Porque nosotros hemos llegado a la conclusión que buena parte de los casos TPS están en el ámbito jurídico y que no requieren ni siquiera una solicitud de una gracia migratoria, sino que lo único que tienen que encontrar es el camino para seguir el proceso legal hacia ser residentes. Ya algunos miembros de población TPS lo han logrado. Te recordarás que empezamos con una cifra TPS de 260,000, hoy estamos en 190,000. Esa reducción se debe a dos factores fundamentales. Uno, gente que ha perdido el estatus por conflictos con la ley, pero dos, gente que ha mejorado el estatus porque han encontrado la vía legal para hacerse residentes. Pues hemos incluido un nuevo actor que es la firma de abogados Denton's Law, que nos va a ayudar a encontrar esos caminos legales para que esta gente que tiene la posibilidad de pasar de ser TPS a residente lo haga. Habrá otros de esos 190,000 que no tendrán esa posibilidad y para esos otros vamos a seguir insistiendo en la prórroga o en una medida similar o mejor que les permita quedarse en los Estados Unidos. Lo que yo siempre les digo es que deben mantener la calma, que deben seguir respetando las leyes como siempre lo han hecho y que la última palabra sobre TPS no se ha dicho. Es más,
la última palabra sobre TPS en El Salvador normalmente se tendrá que decir en enero del próximo año, que será 2 meses antes, y 2 meses antes es cuando la administración se pronuncia sobre la prórroga o sobre una medida alternativa al TPS. Hay otros países que se les vence antes, incluido Honduras. De esos 10 países que te mencionaba, 3 son centroamericanos, Honduras que tiene unos 56,000 en TPS, nosotros que tenemos la mayor cantidad, 190,000, y Nicaragua que tiene unos 2,500, ¿verdad? El problema de Nicaragua no es tan de los volúmenes que nosotros tenemos. Así que estamos en ese momento, esta firma de abogados nos está ayudando mucho para buscar esos caminos legales y nosotros esperamos que en estos 6 meses que tenemos se logren salidas segmentadas a varios miembros de la población TPS. Ministro, cuando se conoció que se contrataba a la firma de abogados Dentons Law, se decía de que iba a trabajar por una parte con el TPS y otro en mejorar las relaciones con Estados Unidos. Si nos podría explicar esta parte de mejorar las relaciones con Estados Unidos. Nuestras relaciones son excelentes, Acabamos de tener la conferencia sobre seguridad y prosperidad en la Florida, donde la administración Trump dio una señal inequívoca del respaldo al Triángulo Norte, a El Salvador, y al plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Pero, como siempre he dicho, toda relación es susceptible de mejorar. Y nosotros queremos mejorar esa relación. Así que, como aspectos colaterales al tema central, a la prioridad central, que es la asesoría legal, le hemos pedido a la firma que a través de sus contactos también ayude en este mejoramiento del comercio, de las relaciones, etcétera, porque ellos, dentro de su junta directiva y dentro de sus asociados, tienen gente con mucha trayectoria, como Newt Gingrich, que fue el speaker del Senado, republicano él, pero tienen al ex gobernador de Maryland, etcétera. Tienen gente de varios sectores, de los 2 principales partidos, etcétera. Entonces consideramos que aunque la relación es excelente, siempre habrá la posibilidad de apuntalar, y por eso les pedimos como algo colateral al centro del contrato, que es la asesoría legal y migratoria, que nos apoyaran también en esos temas. Ahora bien, ministro, cuando hablamos de las relaciones con Estados Unidos, obviamente hay que hacer eco también de las declaraciones que se dan a nivel político, tanto en los Estados Unidos como las que se dan fuera. Declaraciones que van por comunicados de prensa donde se habla digamos, de la actitud que toma Estados Unidos ante Venezuela, la actitud ante Cuba y ante una serie de situaciones que van y que generan críticas aquí en El Salvador. Entonces, ¿cómo, digamos, se enfrenta este tipo de situaciones, considerando que en algún momento esto puede impactar la relación, la buena relación que se tiene con este país? Bueno, lo que siempre he dicho es que la Constitución de El Salvador es clara y la normativa internacional también. Quien lleva la política exterior de El Salvador es el presidente y el canciller, y nuestros interlocutores lo saben. Cuando ellos quieren conocer la posición oficial del país, pues normalmente hablan conmigo y yo les externo la posición oficial del país. Las opiniones que vierten empresarios, diputados, sindicalistas, etcétera, sobre un segundo país, sobre las decisiones de un segundo país, son opiniones particulares de cada una de esas personas o instituciones y que se enmarcan dentro de la libertad de expresión que existe en nuestro país. Pero esas opiniones no representan más que el pensamiento de la institución de que son miembros esas personas o en algunos casos el pensamiento de esa persona que está dando la opinión, y no representan pues la posición oficial del gobierno de El Salvador en materia de política exterior. Así que nosotros en el marco de que somos un país democrático, con libre juego de ideas, con libertad de expresión, nosotros respetamos esas opiniones, aunque no siempre las compartimos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a que continúen con nosotros. Tenemos más preguntas para el señor canciller esta mañana de viernes.
Esta mañana estamos conversando con el señor ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, y estamos hablando de algunos temas que están en la agenda y que también tienen a la expectativa a los ciudadanos. Ya hablábamos de lo que puede pasar con el TPS que se vence en 2018 y también siempre ha existido, digamos, expectativa de una reforma migratoria. De hecho, canciller, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decía que a él le gustaría impulsar una reforma migratoria, pero que nadie está preparado para un cambio de este tipo. ¿Cómo ven, digamos, desde El Salvador esta situación, considerando la expectativa que siempre ha existido ante una reforma de este tipo allá en los Estados Unidos? Bueno, lo que coinciden tanto demócratas como republicanos es que el sistema migratorio de Estados Unidos está quebrado, como dicen ellos, no funciona, y se requiere no solo de medidas en el ámbito ejecutivo, sino también en el ámbito legislativo. De manera pues que siempre será necesaria una reforma migratoria. ¿Están las condiciones maduras para discutir esa reforma migratoria? Yo creo que a este momento no, a 3 o 4 meses de la administración Trump quizás no, pero probablemente en finales de año o en principios del otro año se pueda iniciar un debate sobre una reforma migratoria. ¿Cuáles van a ser los términos de esa reforma? ¿Cuáles van a ser los énfasis? Eso aún está por verse. Teníamos un proyecto de reforma que lo impulsaron los senadores de la época Kennedy y McCain. Ese proyecto incluso ya había pasado en el Senado, pero se trabó en la Cámara Baja, y era un proyecto que buscaba una solución a los 11 millones de personas indocumentadas que viven y trabajan en los Estados Unidos. Nosotros creemos que tarde o temprano ese debate se va a tener que dar, porque el sistema no puede seguir funcionando de la manera que está funcionando. De hecho, el mismo secretario Kelly le pedía a los congresistas del caucus hispano una legislación específica para poder seguir aplicando DACA, porque decía él, si no me dan una legislación no lo voy a poder seguir aplicando, y nosotros precisamente por eso estamos exhortando a los congresistas de los Estados Unidos para que consideren esa legislación de manera que DACA se pueda seguir aplicando. Pero, ¿cuál es el diagnóstico que se hace de la inmigración? Porque yo leía recientemente un informe del Centro de Estudios Pew que hablaba de que se enfoca mucho la política migratoria en la población latinoamericana, pero poco se habla, decía, de la migración de India y de China. Y decían ellos, es mucho más preocupante la cantidad de gente que está ingresando de esos países asiáticos que la cantidad que viene de la parte sur. Ellos decían, México es el principal, digamos, que aporta al tema migración, y la región centroamericana, pero decía que analizando la situación era menos lo que había ingresado en estos últimos años de esta parte del mundo, de esta parte del continente americano, que lo que había ingresado desde el lado de Asia. Y decían, ¿por qué se enfoca tanto la política migratoria en los hispanos cuando realmente de otras partes del mundo está llegando mucha más gente que lo que llega de Centroamérica y de México? Bueno, me imagino que es un poco por los datos históricos, ¿verdad? Pero esa realidad está cambiando. Yo lo he dicho en otras ocasiones, que el secretario Kelly me ha confirmado que las llegadas a la frontera sur de los Estados Unidos han disminuido en al menos un 30%. Y fíjate, las llegadas de niños y niñas y adolescentes migrantes no acompañados han disminuido en un 70%. Entonces sí, evidentemente Estados Unidos tendría que hacer un abordaje mucho más integral, porque también el otro énfasis, y con toda razón, es el énfasis de seguridad, lucha contra el terrorismo, en el cual, por cierto, se tira un rasero muy general, ¿verdad? Por ejemplo, para X, Y, Z países, incluso países que son aliados de Estados Unidos, pero por las sospechas que se tienen, etcétera. Entonces sí, efectivamente, sin querer inmiscuirme en los asuntos internos de Estados Unidos, considero como un espectador externo que sería importante ese análisis integral, e imagino que la administración lo hará en algún momento. Hace algunas semanas también, canciller, hablábamos nosotros del tema de deportaciones. Según Migración y Extranjería, en el caso de El Salvador son aproximadamente más de 9.000 personas las que han regresado, parte de Estados Unidos y parte de México. ¿Cuáles son los datos que tienen ustedes sobre esta situación, sobre el tema de deportaciones? De hecho, lo último que vimos en cuanto a deportaciones era una persona que tenía, digamos, deudas pendientes con la justicia aquí en El Salvador, una persona acusada de asesinar a un miembro de la Fiscalía General de la República, y veíamos que ya llegaba para que enfrentar la
la justicia aquí en El Salvador. Sí, hay varias cosas. En primer lugar, las deportaciones han disminuido, digamos, modestamente en los últimos meses. Por ejemplo, a esta fecha llevamos, como tú bien decías, unos 9.000 deportados. A esta fecha, el año pasado llevábamos cerca de 11.000 deportados. Es una disminución modesta, pero es una disminución y puede haber fluctuaciones dependiendo del mes. Lo segundo que hay que decir es que las coordinaciones entre las autoridades de Estados Unidos y de El Salvador se han estrechado aún más en el tema de seguridad, de manera que nosotros le compartimos información sobre pandilleros en Estados Unidos y ellos nos comparten información sobre pandilleros aquí o sobre pandilleros que pueden venir deportados, que como lo he dicho en otras ocasiones son la minoría y que por cierto a propuesta del Ejecutivo, a propuesta de nuestro Gabinete de Seguridad, ya la Asamblea Legislativa aprobó lo que serían unas medidas extraordinarias para las personas que son deportadas y que tienen conflicto con la ley, que son la minoría. Nosotros en ese ámbito no trabajamos, solo dimos nuestra opinión, ese ámbito lo asume directamente seguridad. Nosotros trabajamos en el otro ámbito, las personas que no tienen ningún antecedente y que únicamente son deportadas por no tener un documento para permanecer en Estados Unidos. Ahí estamos desarrollando agresivamente una serie de programas de reinserción, gracias también al apoyo que la Asamblea Legislativa nos ha brindado al aprobarnos el FOSALEX, el Fondo pues, de Reinserción de las Personas Retornadas. Entonces, de esa manera le estamos dando tratamiento, pero como te decía, ha habido una leve disminución respecto al año anterior de las deportaciones. Eso contrasta con muchas afirmaciones que se hacían o se siguen haciendo incluso de que las deportaciones masivas, de pandilleros, etcétera. Eso no se ha dado, los números son incontestables, están ahí claramente establecidos y primero Dios pues que no se vaya a dar ni en el corto ni en el mediano plazo. Definitivamente, yo creo que nos hemos alejado de la declaración de emergencia, porque me acuerdo que incluso México había establecido mecanismos para fortalecer la labor en sus consulados. Me acuerdo que la última vez que hablamos de este tema con usted también nos decía de que la labor consular iba a ser mucho más intensa, orientando a los salvadoreños que tuvieran dudas o tuvieran problemas ante este tipo de situaciones. Esto ha continuado, el trabajo consular, y ¿qué tanto ha respondido la comunidad de salvadoreños en los Estados Unidos? El trabajo consular ha continuado. Nosotros queremos que nuestra población mantenga la calma, esté confiada pero no atenida. Y nosotros estamos confiados pero no atenidos, lo que significa que nuestros mecanismos de alerta siguen vigentes, lo que significa que nuestra gente sigue haciendo consulados móviles, lo que significa que nuestro proceso de contratación de esta firma general de abogados, pero de otros abogados en particular, se sigue dando, porque no podemos bajar la guardia y lo que tenemos que hacer nosotros es, mientras podamos, avanzar lo más posible para solucionar la mayor cantidad de casos de nuestros compatriotas en Estados Unidos. Canciller, me gustaría que habláramos un poco de política interna con usted, considerando las situaciones que están ocurriendo en El Salvador y considerando también que estamos en un año preelectoral, en el que incluso ya se ha comenzado a mencionar cartas para posibles candidaturas presidenciales. De hecho, a usted se le ha mencionado como una de esas figuras que podrían en determinado momento optar a una candidatura presidencial por el partido FMLN. ¿Cómo toma usted estas afirmaciones que se dan a nivel externo, digamos, y que se menciona su nombre como un posible candidato a la presidencia de la República? Bueno, el hecho que se mencione mi nombre es hasta cierto punto un reconocimiento, el cual yo agradezco profundamente, no solo a los compañeros del partido, sino a otros miembros de la población que normalmente han expresado pues que me verían en un destino, digamos, de mayor responsabilidad aquí en el país. Yo, como sabes, siempre he sido un hombre de partido, más de la mitad de mi vida he estado en un partido político. Y ser un hombre de partido no me ha hecho perder de vista que cuando estoy en una función pública debo servir a todos por igual. Y en política exterior he dado muestras de eso. Yo he hecho una política exterior no para mi partido, sino para el país. Pero siendo un hombre de partido, por supuesto, si en algún momento el partido me pide que asuma una tarea de mayor responsabilidad, pues por supuesto que siempre estaré en la disposición de considerar esa petición. ¿Ya lo he evaluado, Casilla? Pues es algo que se está evaluando constantemente y que no solo depende de mí,
depende pues de la población, depende del partido y estaré en los próximos meses evaluando detenidamente esas posibilidades, viendo cuál es la actitud, la propuesta del partido, etcétera, y sobre esa base tomando una decisión definitiva. Digamos, no es un tema que me haga conflicto, yo estoy dispuesto a servir a donde estoy sirviendo ahora en otra responsabilidad diferente o en otra responsabilidad mayor. Siempre lo que quiero dejar claro es que estoy dispuesto a servir a mi país. Se le menciona como un posible presidenciable, pero ¿usted aceptaría también ser parte de una fórmula? Mira, uno tiene que ver las responsabilidades públicas como una oportunidad de servir, no como una oportunidad de figurar. Y uno siempre debe estar en la disposición de servir en cualquier responsabilidad a nivel público. Bueno, le agradecemos, señor Ministro de Relaciones Exteriores, que nos haya acompañado y también que nos explique algunos aspectos de política exterior y tanto también de política interna. Con mucho gusto y siempre estoy a la orden para cuando quieran. Bueno, nosotros cerramos así el espacio de la entrevista correspondiente a este día viernes. Les invitamos a que continúen con nosotros.